Listo, entonces vamos a seguir con el tema de las buenas prácticas de ingeniería. Nos habíamos quedado después del video. Esta es la presentación, esta es la diapositiva que está después del video, que es seguimiento al tema, ¿verdad? Discúlpame, es que me sale un poquito de... Vamos a hablar del tema y como les decía, en todo contexto de las industrias reguladas por las buenas prácticas, no solamente se hacen como referencia a las buenas prácticas de ingeniería. Todas las plantas, no importa el rubro que tengan, ya están manejando un sistema de gestión de calidad. En ellas se establecen mucha información normativa requerida para poder garantizar que los proyectos se lleven de buena forma, tanto del punto de vista técnico como el económico, y aquí es donde se enlazan las dos disciplinas, la administrativa y la operativa. Y bueno, al final de la cuenta, el objetivo de esta presentación es que vamos a describir y vamos a ver todas las actividades, todos los documentos que se deben de generar para lograr unas buenas prácticas de ingeniería, y debemos considerar que todos los departamentos están involucrados para la ejecución de cada una de estas carpetas o información que se va a generar para garantizar que los proyectos se lleven de buena forma. ¿Ok? Como les decía también, hay algunos tecnicismos que posiblemente para ustedes sean nuevos. Sin embargo, la presentación la hice lo más amigable posible para que ustedes la absorban el conocimiento. Aún así, si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, por favor háganmelo saber. Buscaré la forma de apoyarlos para que les quede más claro el tema y el concepto. ¿Entendido? Ok. Las buenas prácticas de ingeniería siempre son necesarias, sobre todo para el diseño o para el desarrollo de procesos. El diseño de plantas, el diseño de maquinaria, los cálculos de equipos de manufactura, toda esa información nos permite desarrollar la documentación para que cuando nosotros necesitemos calificar o validar un proceso, nos permitan presentar la información técnica necesaria y sobre todo que nos quede claro que los proyectos desde un principio, así como lo estamos documentando, ese es el mismo producto que vamos a recibir y no tengamos sorpresas. Dentro de las siguientes etapas que tenemos en el desarrollo de la información, vamos a proseguir. Ivonne, ¿me ayudes con la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Ah. Ahí. Esa está bien. Ok. Para desarrollar las buenas prácticas de ingeniería, siempre es necesario contar con lo que es el PMBOK, que es el Project Management Body Knowledge. Estas son las normas o las reglas o la información o el documento que nos va a ayudar de referencia para poder garantizar el bien manejar la información de un proyecto. Este documento o estas guías constan de 10 áreas de conocimiento, principalmente en las áreas administrativas. Manejamos lo que son la gestión integral, gestión de la integración, el alcance, tiempos, costos, calidad de los productos. Se maneja también el recurso humano, las comunicaciones, los riesgos asociados con el proyecto, las adquisiciones e interesados. Esas son las 10 áreas de conocimiento. Y también consta de 5 grupos de proceso, que estos 5 grupos son los que nos van vamos a estudiar ahorita con calma, porque son básicamente las bases de la implementación de un proyecto. Esos 5 grupos es la iniciación, la planeación, la ejecución, el monitoreo o control y el cierre, que finalmente serían los que vamos a ver a continuación. Las buenas prácticas de ingeniería, por la aportación documental que generan, tienen un gran impacto sobre los programas asociados con la calidad, también con los costos y el tiempo con el que se van a ejecutar cada uno de los proyectos. E incluso un tema que fue muy
cuestionado fue cuando empezamos a ver la palabra riesgos. La palabra riesgo está asociado con todos los proyectos y precisamente para eso sirve el project management, para desarrollar una documentación necesaria que cuando nos aparezca un riesgo, en ese momento lo tengamos en un plan de trabajo y lo podamos mitigar. Esto lo vamos a ver a continuación. ¿Me ayudas adelante con la siguiente diapositiva? Es esa, ¿no? Esta es la del desarrollo que dice el PMBOK. Ajá. La siguiente. Es documento a desarrollar. Ah, sí, perdón. Que no se veía muy claro. Ok, el documento a desarrollar. Aquí vamos a ver los documentos que debemos desarrollar y del lado derecho vemos la etapa del proyecto. Por ejemplo, el primer documento que debemos generar es el documento llamado requerimiento de usuario. Y esto se va en la etapa de inicio del proyecto. Del lado izquierdo podemos ver el documento, del lado derecho vamos a ver las etapas del proyecto. Nuestras etapas del proyecto, como vimos anteriormente, son el inicio, la planeación, la ejecución y el cierre. Entonces, del lado de izquierdo vemos en qué etapa se va a desarrollar cada una de esas informaciones. Por ejemplo, ya el documento número 1 es el requerimiento de usuario en la etapa de inicio. ¿Vale? Después viene la ingeniería conceptual, también en la etapa de inicio, el reporte de validación de los requerimientos de inicio, la administración del riesgo, que ya está dentro de la etapa de planeación, la ingeniería básica, que también está en la etapa de planeación, en la ingeniería de detalle, ya es una etapa en la cual ya están manos a la obra. Vamos a empezar a construir. También dentro de la etapa de ejecución encontramos el plan de trabajo que se va a desarrollar en base al requerimiento de usuario. Y con la misma ejecución vamos a ir viendo los reportes de avance contra la estimación. Y por último, un protocolo de cierre. Esa es la documentación mínima necesaria que vamos a empezar a evaluar ahorita. Y les voy a pasar algunos ejemplos a continuación. Pero por favor, grábense bien esta pantalla o esta información porque va a ser, se puede decir que el pan de cada día para los proyectos. A continuación vamos a ver unos documentos que hablan de cada uno de estos rubros. Por ejemplo, vamos a ver el requerimiento de usuario. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Ahí está el requerimiento de usuario. Este documento, así como lo podemos evaluar, es una información. Dejamos de escuchar. Bueno. Sí, no, ya no se escucha nada. Documento. ¿Podrías nada más volver a accionar la grabación? ¿Mandé? Creo que estaba solicitando lo de la grabación, pero ya está grabando. Ah, ok. Bueno, ¿sí les ha quedado claro hasta ahorita en lo que vamos del requerimiento de usuario? No lo escuchamos nada referente a este ejemplo que nos estaba poniendo. Ahí fue donde se trabó. Ah, ok. Bien. Para realizar con éxito la definición de los requerimientos es importante conseguir que los requerimientos sean claros, que sean bien definidos y no dejar una ambigüedad dentro de la información que se está generando. A veces tenemos la idea de que nosotros como usuarios o como dueños del proyecto vamos a recibir la información y todo el producto como lo estamos pidiendo. Por ejemplo, nos ha tocado en ocasiones generar un proyecto en el cual vamos a pensar, ¿no? Vamos a generar un área limpia, con acabados sanitarios, con ciertos colores, y damos por hecho que nuestra experiencia nos va a ayudar a solucionarlo. Sin embargo, la empresa tiene ciertas características corporativas, un color por Pantone, y ahí es donde se empiezan a generar informaciones un poco ambiguas. La única forma en la que se logra aclarar el tema del proyecto es
plasmarlo en un requerimiento de usuario. Posteriormente vamos a ver la siguiente etapa. Ahorita nos vamos a esperar un poquito, pero aquí es importante que vean la información que se está generando por cada una de las aplicaciones o cada una de las áreas de trabajo. Por ejemplo, hay un requerimiento de usuario para un equipo, para una planta, para una área o para un proceso incluso. Es diferente la información que se va a generar para cada uno de estos proyectos. Por eso es importante que nos quede claro que la primera etapa es desarrollar un requerimiento de usuario. Esta es obligación directa del cliente. Sin embargo, nos hemos topado que la mayoría de los requerimientos de usuario requieren la ayuda técnica del llenado de este documento, porque a veces no saben la parte técnica, cómo documentar, o cómo es el equipo que requieren, o cómo es el área que requieren. Entonces es un trabajo en equipo donde nosotros tenemos que aportar también junto con el cliente para que ambas partes nos quede bien específico, bien claro cuál es el alcance y el producto que vamos a entregar y el producto que nuestro cliente va a recibir. Esto es dentro de todas las etapas o de entre todas todas las áreas que vamos a manejar. Por ejemplo, les hablaba de un proyecto de una maquinaria. Si el cliente está pidiendo una máquina llenadora de ampolletas con una velocidad, con un tamaño de formato, toda esa información se debe de quedar plasmada en el requerimiento de usuario. ¿Para qué? Porque más adelante nos va a ayudar en la siguiente etapa a poder evaluar la información y poder cotizar un proyecto en tiempo y en forma y costos que nos permitan garantizar la entrega en tiempo y en forma. Este sería el primer documento que se va a desarrollar entonces en nuestro proyecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, No, todo claro. Ah, ok. Todo bien. Perfecto. Ok, seguimos adelante, Ivonne. La siguiente, por favor. Aquí nos comenta Ángel si podemos dar como un ejemplo de un requerimiento de usuario a alguno de los chicos. A ver, uno de los muchachos ver, que nos dé un ejemplo. Ulises. Sí, porque él va a ser el gallo ahí, así es de que se tiene que poner las pilas. Miren, jóvenes, ahorita es bien importante que afloren las dudas, porque finalmente estamos trabajando en equipo. Yo soy parte de su equipo, los voy a asesorar, los voy a coachear, incluso les voy a ayudar para la presentación de esos documentos. Pero es importante saber hasta dónde está su alcance para precisamente magnificar la información, presentarla de manera profesional, pero que hablemos todos el mismo lenguaje. Entonces, pues sí, suéltense, ¿no? Como les decía en la presentación anterior, expresen lo que tengan que difundir para que también veamos si estamos bien en el concepto y si no, pues lo reforcemos con toda confianza. Los líderes, Ivonne, Diana, Franca, Ulises, dentro de sus áreas, demos un ejemplo de qué es un requerimiento de usuario, por favor. Hola. ¿Me oyen? Sí, Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro de mi área, que es la de operaciones, yo doy por entendido que un requerimiento de usuario sería, por ejemplo, en una maquinaria, la potencia que requiere el cliente. sí, ese es un punto de los requerimientos de usuario. ¿Algo más? Pues igual, o sea, sería como que saber todo dependiendo lo que la máquina que está pidiendo, el tipo de material con el que quiere que se trabaje, la velocidad, no sé, las medidas y todo eso. Así es correcto. Miren, aquí tiene que definirse claramente, así puntualmente, con tanta precisión como sea posible, hasta el color del producto, de la máquina, el tamaño, la especificación de los materiales, la altura, el espesor, el tiempo de entrega, el área donde va a trabajar, el producto que va a manejar, toda esa información
Yo les puedo decir que un requerimiento de usuario bien lleno, bien documentado, estamos hablando de alrededor de 15 a 17 páginas que hablen de un solo producto y que nos den la garantía de que vamos a presentar el producto de manera como el cliente nos lo está pidiendo. No va a haber ambigüedades, ¿no? En ocasiones la maquinaria incluso nos piden el color del cable, el calibre del cable, cómo lo vamos a calcular, y ahí es donde entran las buenas prácticas de ingeniería, porque nos vamos a apoyar en toda esa información que vamos a generar, pero basado en esas prácticas de ingeniería. Por eso el requerimiento de usuario tiende a ser la parte medular del inicio, de un buen inicio de proyecto. Algo más, Ulises, yo creo que hay mucha información que puedas presentar en un requerimiento de usuario. ¿Qué otra se te ocurre? Pues igual a veces una máquina puede como que sacar diferentes presentaciones, entonces si requiere como que la misma máquina nos trabaje de diferentes formas, pues especificar todo eso. Igual materiales con los que quieren que se esté trabajando, texturas, como usted mencionó, colores. Uh-huh. Casi en Yo tengo una duda. ocasiones, les puedo compartir, en ocasiones en este requerimiento de usuario nos dicen la fecha de entrega, las pruebas de ensayo SAT, las pruebas de ensayo FAT, el costo, hasta te pueden decir, mira, la verdad mi presupuesto para este proyecto está en el margen de esto. Y es válido que lo documenten. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite dentro del proyecto también participar de información que pueda ayudar a decir, ¿sabes qué? Pues sí, esta máquina está dentro de este margen, o la verdad, mira, pues no, es imposible desarrollarte una máquina con esas características y con ese presupuesto que tú tienes. Ahí es donde es importante que quede todo bien plasmado para que después no empecemos con situaciones de enojo incluso, ¿verdad? Porque de repente dices, no, pues es que tú me dijiste que me ibas a entregar una máquina súper veloz y que acero inoxidable y que pues la maravilla del mundo, ¿no? Y pues yo nomás tenía cierto capital para invertir y pues ahora ya nos quedamos mal y eso sucede porque el documento no se llenó de manera apropiada. Ok, sí, muchas gracias, Ulises. ¿Algún otro líder que quiera participar con un requerimiento de usuario de su área? Pues, por ejemplo, nosotros como tal no generamos un requerimiento así como tablita, pero pues sí hacemos pues el detalle o el desglose del plan, por ejemplo, de marketing que vamos a realizar, en donde especificamos las estrategias, las tácticas, los medios, el presupuesto, los recursos, todo lo que conlleva el poder realizar esto para que entonces nosotros se lo mostremos al cliente y sea como decirle, esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que vamos a ejecutar y pues igual el cliente, por ejemplo, en este caso Grupo Aspic nos diga, ok, va, sí autorizo que sea así, etcétera. Entonces van dando la pauta, es como la cartita a los Reyes Magos de lo que el cliente requiere y que nosotros le podemos entregar. Entonces, como usted lo mencionaba, es importante porque sobre eso nos basamos y es como si fuera un trato escrito donde se define el alcance del proyecto, o bueno, en el caso de nosotros, el alcance del proyecto y los resultados que se van a esperar, ¿no? Para que pues no exista como esta confusión o que nosotros no estemos haciendo lo que el cliente nos pidió o que a su vez el cliente después nos pida cosas que no estaban en ese plan. Así es, correcto, Iván. Mira, como bien dices, ese documento dentro de diferentes disciplinas lo podemos llamar de diferente forma. Sin embargo, si tú lo plasmas o lo ves desde esa perspectiva de unas buenas prácticas de ingeniería, eso se llama requerimiento de usuario. Ahí yo le voy a poner el color, el pantone, las texturas, toda esa información que se desglosa y que te permite garantizar que mi cliente va a quedar satisfecho al 1000%, toda esa información se plasma en el requerimiento de usuario. Te digo, y es válido, ¿no? Algunas aplicaciones, algunas disciplinas lo llaman de otra forma, pero finalmente el documento formal o el entregable
para las buenas prácticas de ingeniería es el requerimiento de usuario, que es el detonante del proyecto. Desde ahí ya empezamos a hablar el mismo idioma todos. Ya no hay nada de que, bueno, es que yo te dije que era verde y tú pusiste rojo. No, no. Este documento es oficial y se debe de firmar por personas autorizadas para que den fe de que eso es lo que se va a recibir y eso es lo que se va a generar en el proyecto. Muy bien. Gracias, Iván. Sí, por nada. ¿Alguien más de los muchachos? Yo lo pudiera traer a mi área, como el hecho, no sé, de que al requerimiento en el sentido de los contratos, ¿no? Al iniciar los proyectos, de igual manera como para poder blindarnos a nosotros como empresa y como usted lo mencionaba, ¿no? El hecho de decir, bueno, pusimos que era tal proyecto y en realidad fue otro o algo por el estilo. Sí, es correcto. Por ejemplo, ahí en la parte legal es importante documentar fechas compromiso, penalizaciones por no aplicar correctamente el proyecto. Y de hecho, una de las etapas de los proyectos es el momento crítico, la ruta crítica, que la vamos a ver más adelante. Y una de las rutas más críticas que puede tener digamos, un proyecto es la parte legal. Como dicen, ¿verdad? Las letras chiquitas son las que no se ven, pero son las que más pegan. Por eso es importante que en todos los proyectos la parte legal siempre le dé una revisada. A ver, estamos hablando de que vamos a pagar el proyecto en dólares o lo vamos a poner en otra divisa. Y lo vamos a pagar conforme a la FOF, que es el diario oficial de la federación, o cómo lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque después hacemos compras en dólares y a la mera hora de repente nos dicen, pues ya subió el dólar y a ver ahora de dónde sacamos recursos si el proyecto ya estaba autorizado y si vienen los problemas legales. Por eso es importante que todas las disciplinas se involucren en un proyecto, que lo revisen de manera profunda para que cuando se vaya ejecutando no tengamos ese tipo de situaciones adversas y que puedan provocar que el proyecto empiece a caerse. ¿Sí? Bueno, ese es un tema un poquito también de la parte legal. Hay muchos otros temas legales que hay que ver en un proyecto, desde los materiales, que si van a cumplir con una norma y qué pasa si no tiene el material, vas a tener un sustituto, pero vas a tener una penalización, o si ya te atrasaste y mi planta no está fabricando porque no me entregaste la máquina, no me entregaste el área, qué penalización a la que te vas a enfrentar. Todo eso tiene que un marco legal muy fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. La parte legal es una parte también muy importante para garantizar, primero, pues el cumplimiento y el no tener ahí penalizaciones, sobre todo la imagen de la corporación, pueda verse involucrada en temas muy delicados. Entonces, pues sí, como les estaba comentando, todas las disciplinas que ustedes manejan tienen una parte medular importante en cada proyecto. Desde el marketing, desde la parte legal, la operativa, ya se están dando cuenta qué tan importante es cada uno de sus puestos y la importancia de que sean tan profesionales como se pueda hacer en cada uno de los proyectos, que no minimicen los proyectos. Cada proyecto tiene una envergadura muy fuerte y tiene que ser revisada, como decía yo aquí en algunos compañeros cuando estábamos en la hora de revisión, tienen que revisar lo que ya se revisó de la persona que revisó. Tenemos que estar completamente seguros de que ese proyecto va a caminar de manera profesional y sin costos, sin apelaciones, ningún problema legal, y en tiempo y en forma debe de ser entregado. ¿Vale? Por eso es importante que todos se involucren y que pongan y levanten la mano cuando ven algo que no está sucediendo correctamente. ¿Para qué? Para que todo el equipo de trabajo genere estrategias de ruta crítica y pueda salvaguardar pues ese proyecto de manera apropiada. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, ya. Me comenta Ángel si podemos por favor prender todas las cámaras. Bueno, a excepción de Julio, porque si no se le va la banda. Sí.
Pues muchas gracias. Listo, continuamos. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que es el requerimiento de usuario? No. Bueno, de mi parte no. Todo bien hasta ahorita. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. La ingeniería conceptual. Ok. Si vieron la lista que presentamos en un inicio, el siguiente documento que nosotros vamos a generar es una ingeniería conceptual. Inicia como resultado de la necesidad de generar un producto determinado. Es una de las primeras etapas del proyecto de ingeniería y tiene como objetivo fundamental identificar la viabilidad técnica y económica y algunas alternativas que podemos generar. Propiamente es darle la posibilidad de que se pueda ejecutar el proyecto de manera apropiada. Es decir, a veces pide un cliente pues cosas que no son viables, que dentro de la ingeniería, a pesar de que ya está muy avanzada el tema de la ingeniería y todo es posible desarrollar, pues hay cosas que son imposibles y desde el punto de vista documental o desde el punto de vista técnico no se puede ejecutar y podemos empezar ya a generar un concepto. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a documentar toda esa información. De hecho, aquí aparece en la lista de la ingeniería conceptual los entregables que se deben desarrollar en el proyecto como tal. La elaboración de un layout como concepto. Todavía no hay nada escrito así finalmente, nada más es un concepto. Oye, más o menos así, un bosquejo es esto. Ok. Puede hacerse también un levantamiento en campo, lo que hacen a veces las personas o los técnicos cuando van a hacer un levantamiento. O sea, apenas están empezando a tomar la información necesaria para desarrollar el concepto. Por eso se llama ingeniería conceptual. Habla también de un plan. Creo que se cortó otra vez. Creo que salió. Ya Sí. va a ingresar, ya me escribió. Yo creo que vamos a dejar la sesión hasta aquí para esta semana. Nos vamos a recorrer bueno, tenemos ahorita programadas los viernes a las 5 todas las capacitaciones de esta índole. Entonces, les pido una disculpa, la verdad es que sí tenemos fallas técnicas que no habíamos considerado. Entonces, yo creo que lo dejamos ahorita hasta aquí. Y continuaríamos la siguiente sesión con el resto de la información y la evaluación para ya como afinar estos detalles. Digo, aprecio mucho que estén todos, su compromiso y también su comprensión, porque sí, ahorita hay varias cosas ahí que vamos a ir afinando. Entonces, pues, les agradezco en serio muchísimo a todos por su apoyo, a Ivonne en particular porque nos sacó ahorita de la bronca.
Entonces, pues aquí estamos. ¿Les parece bien si entonces lo dejamos? Nos vemos entonces ya la próxima semana, el viernes, para continuar con esto. ¿Sí? ¿Me escucharon por ahí? ¿Sí? Claro, sin problema. Parece bien. Sí, claro. Listo, equipo. Sí, Les gracias. agradezco muchísimo. Les agradezco Gracias. Bye. mucho por traer las Bye. siguientes presentaciones. Hasta luego. Gracias. Bye. Por fin. Nos vemos, Descansen. oigan, aviso parroquial. Mañana. Nos vemos mañana a las 9, porfa, para la capacitación con los contadores. Tenemos ya varios casos que tenemos, por ejemplo, sus firmas, hay otros que no tienen todavía. Entonces vamos a ir alineándonos. Esto ya la verdad es que es caso por caso. Entonces, igual mañana preparen todas sus dudas, porque pues van a estar los contadores que nos están, o bueno, el grupo de contadores que nos están asesorando. ¿Sale? Ok, de Perfecto. acuerdo. Muchas gracias, Diana. Equipo, gracias. Muchas Descansen. gracias a Gracias, todos. hasta luego. Bye. Bonito fin. Adiós. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Bye.